Me llamo Lidia Martín y desde hace 20 años soy psicóloga, escritora y conferenciante. En este tiempo me he dedicado sobre todo y me he especializado en intentar dar respuestas a muchos de los desafíos y retos que nos plantea la vida cotidiana, especialmente en el ámbito de la salud mental, y enfrentarnos de una manera diferente a esa especie de palabra maldita que demasiadas veces es la palabra cambio. En El mundo con otros ojos, este espacio que ahora también es tuyo, espero que te encuentres cómodo, que puedas disfrutar de escuchar de muy diferentes temas con diferentes voces y sensibilidades, a veces desde lo humano, desde lo profesional o científico, también desde lo espiritual, porque las personas somos un todo que no deberíamos simplemente compartimentar. Así que si te apetece esta propuesta, si te apetece que maticemos tantas cosas necesarias, que podamos ver la vida en grises, porque sabes que no es solo en blanco y negro, este es tu lugar, me encanta compartirlo contigo y te animo entonces a que pongas atención porque empezamos ahora mismo. Bienvenido al episodio 21 del Mundo con otros ojos. Hoy quiero hablarte de 3 decisiones fundamentales que debes tomar de manera continuada para tu salud mental. ¿Quién no quiere cuidar su salud mental en una época como esta? Es, de hecho, me atrevo a decir, una de nuestras grandes preocupaciones. En la época post-pandemia, la primera quizá es nuestra salud física y por eso estamos constantemente pues, atentos también a todas las normas sanitarias, a todas las noticias que se van dando respecto al coronavirus, la evolución de la pandemia y todo lo demás. Pero cuánto de lo que nos está sucediendo y de lo que hemos venido viviendo y sufriendo tiene que ver con el asunto de nuestra salud mental. Miramos alrededor y constantemente lo que estamos viendo son las secuelas, los efectos de las consecuencias de lo que estamos viviendo a nivel físico, a nivel de estrés, todos los cambios que ha supuesto el tema del COVID-19 y cómo nuestro mundo a un nivel absolutamente global ha sido transformado sin paños calientes, sin anestesia, todo de golpe y sin que podamos mirar a ninguna parte que no esté intoxicado, entre comillas, por todo ese cambio radical. Queremos estar bien muchas veces, queremos encontrarnos bien físicamente, queremos encontrarnos bien a nivel de salud mental, pero, y aquí está la conclusión, como sabes, suelo empezar por el final, queremos llegar a ese punto sin hacer el recorrido, sin tomar las decisiones por el camino que hay que tomar, porque muchas veces esas decisiones obligan a un compromiso, obligan a cambios personales, exigen un esfuerzo y en ese esfuerzo claro que hay un desgaste, pero no es un gasto en un sentido vacío, sino que tenemos que ver estas cosas como una profunda y beneficiosa inversión que nos lleva a ese final del recorrido al que queremos llegar. Encontrarnos lo mejor posible a nivel físico, por supuesto, pero también hacerlo a nivel de salud mental, porque como sabemos, no existe tal cosa como una diferenciación entre lo uno y lo otro sin que haya unas interconexiones entre ambos aspectos. Hoy en día nadie duda en la comunidad científica de que los que viven determinado desorden a nivel físico van a sufrir consecuencias también en su salud mental y que quienes viven desorden en su salud mental van a vivirlo también con repercusiones físicas, lo que muchas veces llamamos somatizaciones. Así que esta es la nueva visión que quiero trasladarte sobre este asunto de esas 3 decisiones importantes de cara a tu salud mental. Y es que hay 3 asuntos que siempre, siempre, siempre debes tener en cuenta y no quitar nunca de tu repertorio de conductas para que te vaya bien a este nivel. Las 3 grandes decisiones que tienes que tomar son, en primer lugar, estar dispuesto a reaprender a hacer las cosas de una manera diferente cada vez que sea necesario. Ahora te contaré un poco más. La segunda es enfrentar tus miedos, enfrentar aquellas cosas que te resultan un reto o un desafío, por difícil que te parezca. Y en tercer lugar, elaborar tus emociones, elaborar las situaciones que estás viviendo, sacar conclusiones de en medio de ellas para poder proseguir a presente y a futuro. Así que déjame que me detenga un poquito en cada una de ellas y que les dé contexto para que esta
información que te estoy dando en este episodio del podcast te pueda resultar tremendamente útil. ¿A qué llamamos reaprender? Reaprender tiene todo que ver con el antídoto para el estrés. Fíjate que el estrés significa desbordamiento y significa que durante un tiempo la situación que estamos enfrentando se nos hace demasiado grande para los recursos que tenemos en la mano. Muchas veces esto sucede así porque estamos intentando enfrentar situaciones nuevas que se nos hacen grandes por lo novedosas, con los recursos antiguos. Y entonces nos sentimos como, o bien, con muy pocos recursos o con recursos que no están funcionando. Eso nos crea esa sensación de desbordamiento, se manifiesta a nivel físico y psicológico. ¿Y cuál es la clave? La clave en muchas ocasiones está en estar dispuestos a hacer las cosas de otra manera. Reaprender significa que aunque estemos acostumbrados a hacer las cosas de manera a veces necesitamos incluir A' o A.1 o A.2, llámalo como quieras, una nueva versión de esa solución o bien otra completamente distinta para abordar la nueva circunstancia. Es lo que nos ha sucedido en la pandemia. Las personas, por ejemplo, que están buscando trabajo porque han perdido el que tenían o porque se ha visto alteradas las condiciones en las que lo desarrollaban y necesitan ese cambio y todo lo que sucede alrededor les ha empujado en esa dirección. Ha cambiado el mundo laboral también. Quienes están buscando trabajo de la manera tradicional, pues voy puerta por puerta de las empresas y llevo mi currículum en un papelito metido en un sobre, esto no está funcionando. Claro, genera muchísimo estrés ver que uno ha dedicado 4 horas en una mañana a esto y que todos y cada uno de los sitios donde se ha acercado te dicen no, 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 no cogemos currículums, no estamos interesados. Claro, reaprender está significando para muchas personas, por ejemplo, aceptar el hecho de que ahora todo es mucho más tecnológico, que todo se hace por internet, que tenemos que tener currículums diferentes para diferentes tipos de empresas, que ni siquiera el currículum estándar sirve, porque ahora mismo los currículums tienen un formato diferente, son algo mucho más dinámico. Entonces, pongo este ejemplo simplemente, podríamos poner otros muchos, para darnos cuenta de que lo que hace que muchas veces para la persona sea una situación terriblemente desbordante, la novedad del momento, es que a veces nos atascamos en que queremos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Y esto ya te anticipo que no funciona. Las personas que van a tener más capacidad para superar los cambios y para liderarlos en alguna medida, para no dejarse atropellar por ellos, son quienes tienen mayor nivel de flexibilidad para poder flexibilizarse, valga la repetición, ir escogiendo mejores estrategias conforme a lo que se están encontrando. Así que reaprender, como ves, es la primera de las estrategias, primera de las decisiones que tienes que tener ahí en la mano constantemente en tu vida cotidiana. Segunda decisión que te voy a animar siempre a ejecutar, a tener en cuenta y a llevar adelante, y es exponerte, enfrentar los miedos, aquellas cosas que te atenazan. Quiero hacer una diferenciación. El miedo y la ansiedad son cosas distintas. El miedo, lo explicaré más en otros episodios del podcast, tiene que ver con peligros reales. Las ansiedades no tanto, son en realidad la exacerbación de miedos que en realidad no son tan grandes, no son peligros, mejor dicho, tan enormes, no ponen en jaque de esa manera que nos imaginamos nuestra integridad física o nuestra situación de estabilidad, pero lo vivimos como tal. ¿Y qué hacemos? Muchas veces cuando tenemos miedo confundimos con la ansiedad, cuando en realidad el miedo está ahí para avisarnos de un peligro real y es muy útil. Si hay un perro ahí delante que está a punto de morderte, pobre de ti que no tengas miedo, pero cuando ya la sola imagen de un perro, el imaginarlo o pensar que todos los perros son peligrosos, automáticamente nos hace entrar en pánico, eso ya es ansiedad. En cualquiera de los casos, ya sean los miedos o las ansiedades, necesitamos decidir cómo y de qué forma vamos a enfrentarnos a aquello. No significa que nos vamos a lanzar a abrazar al perro que está a punto de mordernos, no. Ante un miedo se trata de, oye, esto me está avisando de un peligro, voy a tener en cuenta que lo que tengo que hacer es buscar el protegerme. Ese miedo no me dice lánzate a abrazar al perro, lo que me dice es súbete a un árbol, da una voz para que alguien se dé cuenta de que necesitas ayuda o sal corriendo en dirección contraria. Eso, ese miedo, me ayuda. La ansiedad, sin embargo, no me está ayudando. El simple hecho de que yo me imagine un perro y ya me ponga a temblar obliga a plantearnos que o en algún momento empiezo a enfrentarme ante lo que significa la imagen de un perro y entender que todos los perros no son peligrosos y empezar a tener contacto más o menos seguro, lógicamente, con diferentes cuestiones relacionadas con los perros para irme dando cuenta de que lo que temo de esa manera exacerbada no existe,
o quedaré bloqueado por la ansiedad. La ansiedad directamente irá contaminando áreas de mi vida y puede llegar al punto que, oye, no puedo pasar por la calle porque no sé a que me vaya a encontrar un perro. No puedo ir a un parque con mis hijos porque no sé a que alguien vaya a tener un perro sin atar, y como eso otras muchas cosas. Ves que entonces el asunto de enfrentar los miedos está íntimamente ligado con todo lo que tiene que ver sobre todo con la ansiedad. No se trata de que si tienes miedo a las serpientes te metas en un balde lleno de serpientes, no. Pero sí que tienes que procurar, sobre todo en aquellas cosas, miedos que tienen que ver con las cuestiones cotidianas de la vida, no dejar de enfrentarte a lo que es lógico y normal que te enfrentes. Nos ha tocado en pandemia, de nuevo vuelvo a poner ejemplos de esto que estamos viviendo. No fuera que por hacernos un problema físico, evitar hacernos un problema físico, caigamos en un problema mental por no salir a la calle, no volver a hacer cosas que podemos hacer, podemos salir a la calle, podemos ir a comprar, siempre que lo hagamos pues con las medidas de seguridad. Hemos tenido en la desescalada, de hecho, después del confinamiento extremo que hemos vivido, hemos tenido que empezar a tomar decisiones de afrontar la normalidad nueva que estamos viviendo y descubrir que no es tan terrorífica ni tan horrible como nos habíamos imaginado. Descubrir que podemos vivir y tener ciertas cotas de estabilidad y de normalidad dentro de esta nueva normalidad que estamos viviendo. Si no llega a ser por esos enfrentamientos, en el buen sentido, en esos afrontamientos, mejor dicho, no tendríamos sino el miedo terrorífico que se vivía en el proceso del confinamiento. Lo que nos ha hecho poder ir diseñando esa nueva normalidad es dar un paso adelante. ¿Que se hace con cierto grado de incertidumbre y de intranquilidad? Sin duda, pero no podemos confundir un malestar ante una novedad con un peligro atroz que no podemos manejar. Así que necesitamos enfrentarnos a nuestros miedos. En tercer y último lugar, pero no menos importante, vamos a hablar de lo que significa la tercera buenísima decisión de elaborar. Elaboramos duelos, elaboramos emociones, todo lo que requiera trabajo, en definitiva, y no solamente pasar como de puntillas sobre esos asuntos porque nos da miedo abordarlos de nuevo o porque nos generen tristeza o cierto grado de malestar. En esta sociedad nuestra, posmoderna, mucha gente está obsesionada con evitar el malestar, ser feliz a toda costa, y estamos perdiendo la habilidad de elaborar lo que nos sucede, de pensar en las cosas que nos han dañado, lo que nos ha dolido, en nuestras pérdidas. Y pensamos que el duelo es una cosa horrible, que solamente nos lleva a llorar y por tanto lo que tenemos que hacer es evitarla, cuando en realidad el duelo habla de cuánto amábamos aquello que se ha perdido o aquella persona que se ha perdido, si es que hablamos de una muerte, que no solo, ¿de acuerdo? O sea, los duelos tienen que ver con pérdidas, pérdida de trabajo, pérdida de estabilidad económica, pérdida de salud, pérdida de la pareja. Todo aquello que perdemos genera un duelo, incluso aunque no lo llamemos de esa manera. Si yo no elaboro, en el sentido de si yo no trabajo las emociones que eso me produce, es decir, si yo no atiendo a cuáles han sido los hechos que me han movido a sentirme de una determinada manera, si no examino mis aciertos y mis errores en medio de eso, si no saco conclusiones en medio de las tristezas o de los enfados o de las emociones que me toca vivir, difícilmente voy a poder tomar planteamientos serios y contundentes que me ayuden a seguir creciendo a presente y a futuro. Lo que nos duele muchas veces, lo que hacemos es huir de ello, evitarlo, como nos suele pasar pues, frente a temas que nos generan ansiedad, salimos huyendo en dirección contraria, no por buenas razones. Nos empezamos a poner en marcha en nuestra vida pues, diferentes trucos muy desajustados. A veces emprendemos, mejor dicho, decisiones en la línea de, bueno, pues casi a veces supersticiosas, ¿no? De hacer esto de una determinada manera y no de otra, porque venga, yo creo que me siento mejor así, pero no hay nada muchas veces que lo justifique y nos vemos involucrados cada vez más en temas muy irracionales. Elaborar significa trabajarlo y trabajarlo de frente. Y si hay que llorar, se llora, y si hay que enfadarse, uno se enfada, pero no deja de abordar de cara a cara aquellas emociones que nos están trayendo malestar. Todas las emociones tienen una función, nos ayudan de una manera o de otra y por tanto no podemos evadirlas. Desgraciadamente, algunas cosas no tienen atajos y el enfrentarnos al miedo que nos produce abordar nuestras emociones requiere por una parte de esa cuestión del afrontamiento del que hablábamos, del enfrentar nuestros miedos, será la segunda buena decisión, y también de la elaboración posterior, recordando, insisto, los hechos, los sentimientos que se derivan de ello, aciertos y errores al respecto y, cómo no, sacando conclusiones que nos ayuden a presente y a futuro.
Vuelvo al inicio entonces para recordarnos cómo no podemos llegar a destino sin hacer el recorrido. Queremos estar bien a nivel de salud mental, pero eso significa trabajar nuestras emociones tomando buenas decisiones, ya sea reaprender a hacer las cosas de otra forma, ya sea enfrentándonos a nuestros miedos o, en tercer y último lugar, pero insisto, no menos importante, elaborando nuestras emociones. Tres asuntos que siempre tienen que estar en tu arsenal de recursos, sin abandonar ninguno de ellos, porque como bien sabes, de estos va a depender que puedas manejar el estrés, la ansiedad o los bajos estados de ánimo. Espero que te haya gustado este episodio, que lo hayas encontrado útil y te animo a que no te pierdas ninguno de los que están por llegar. Te voy a invitar también a que puedas visitar mi página web www.lidiamartin.com y que te suscribas para estar atento a todas las novedades. Esa es la plataforma desde la que vas a poder acceder a mucho contenido gratuito, mis publicaciones, muchos descargables, también clases, acceso a mis redes sociales. Te animo a que puedas seguirme allí, puedas estar al tanto de todas las cosas nuevas que voy aportándote, que creo son contenido de valor y que luego podrás aplicar a tu vida cotidiana, a tu día a día. Esto es una reunión de expertos, no te olvides. Quizá yo soy experta en comportamiento, ¿de acuerdo? Pero tú eres el verdadero experto en tu vida, el que sabes qué cosas van a convenirte más, qué cosas te van a resultar más útiles. Así que no te pierdas ninguna de ellas y te veo en el próximo episodio de El Mundo con Otros Ojos.